Hola queridos amigos, espero que sigan montados en sus propósitos de año nuevo. Comenzamos a alejarnos de esa vida de 2017, que ahora parece un tiempo lejano. Amargo para algunos, feliz para otros. Da igual. Por ahora, espero que disfruten esta historia que ya es un clásico del canal, por eso he querido que sea de las primeras en obtener su versión con voz real. Espero la disfruten. Quiero dedicar esta, la segunda historia que escribí para el canal, a mis patrocinadores, y a mi maravillosa Ali. Mi fuente de inspiración, y de todo. Mi único amor, mi cariño eterno, mi sombra y mi luz, mi todo. Mi corazón, mi salvación. Y entonces, ahora sí, sin más que decir, los dejo con... El anillo de Cunis. En la literatura se narran muchas historias que tienen como protagonista a un anillo mágico, encantado o lleno de demonios. Cientos de escritores siempre se han sentido fascinados con esta peculiar joya de invención humana, surgida en la antigüedad como un adorno para los dedos, dando rienda suelta a sus fantasías y propios estigmas psicológicos. Incluso una famosa serie de libros está basada en este minúsculo ítem, guardando sus connotaciones con aquel planeta que se hace llamar el Señor de los Anillos, y que representa desde siempre todo lo oculto y demoníaco, siendo por sus peculiaridades el astro preferido de los ocultistas. La predilección por esta pieza ornamental no es algo al azar. Los anillos han sido desde la época de los reyes un lujo y un artículo distintivo del poder que tienen los altos mandos políticos y religiosos. Pues bien, la historia que les voy a contar trata igualmente de un anillo, la envidia y el deseo de poder. Julián siempre había sido un hombre mezquino, ambicioso y codicioso. Como todo hombre con un minúsculo asomo de razón, estaba muy orgulloso de su intelecto, que no era algo significativamente prodigioso, pero que sobresalía por un poco de la media, haciendo tierra fértil para que aflorara en él un animoso orgullo. No era atractivo, ni era alto, ni estaba en buena forma física. En todos los aspectos fuera de su intelecto, era ordinario. Por si no fuera suficiente todo lo anterior, estaba su pobreza, algo aplastante dado su infinito e inagotable ego. En fin, era un fracasado, hundido en la miserable vida de un jugador y apostador que obtenía lo suficiente para subsistir día con día. Sin embargo, siempre podía vestirse con lujosos zapatos y con trajes a la medida, hecho por uno de sus tantos amigos que podían darle las cosas a crédito. Dada su personalidad manipuladora, él podía ir subsistiendo de arrendamientos e hipotecas con todas sus amistades. Las deudas lo asediaban ahí donde se paraba, la falta de un amor lo asfixiaba, pero sobre todo, la falta de una vida de lujos y excesos como él, que presumía de una inteligencia muy superior, creía merecer. Esa mañana había despertado muy temprano, algo inusual para alguien acostumbrado a levantarse con el resplandor de un sol del mediodía. Se había despertado por el hambre, un hambre muy parecida al vacío del estómago que lo traía a ser un animal de instintos, pero esta era por un vacío del alma, un vacío que asemejaba a un precipicio por el cual él iba en caída libre. Nunca había querido trabajar. El trabajo para él era la esclavitud conforme a una ley antigua, rancia, la base que toda la despreciable gente común había elegido para sus miserables existencias. Conocía de sobra la frase «el interior es lo que cuenta», pero le parecía igualmente vacía e insignificante que todas las frases repetidas por las personas a manera de corolario. Como vivimos en un mundo físico, es lo físico lo que importa. Las apariencias son lo más significativo, y las pertenencias la manera en que nuestra alma puede disfrutar de los detalles del interior humano. Decir que no debemos hacer caso a lo que nuestros ojos ven
es estúpido y antievolutivo. Por medio de las apariencias podemos juzgar si alguien es peligroso o si es importante. Sería como decir que no debemos poner atención a las nubes grises o a un perro que nos mira con zozobra, y pensar que lo importante es juzgar su interior. Demonios. De esa manera siempre acabaremos empapados o siendo el alimento de un animal salvaje. Su manera de razonar le daba resultados para la vida que llevaba. Vestir bien le aseguraba una buena apariencia y por consiguiente le aseguraba un lugar en la mesa de los apostadores, quienes día a día se reunían a perder y ganar sumas insignificantes de dinero en un club de buen estatus social. Las mesas de la gente importante se encontraban en el fondo del club, detrás de las desnudistas y la cerveza que disfrutaban las personas sin cerebro y sin ambición. Julián decidió dar un giro a su propia historia. Cansado de sentir ese abismo de decepciones día con día, comió un miserable desayuno, se dio un baño y se vistió con sus ropas elegantes. Se colgó unos escapularios y unas medallas de 1000 santos y salió dispuesto a dejar de ser el perdedor que había sido hasta el día de hoy. Es cierto, se me olvidaba decirles que Julián, a pesar de presumir de una listeza sobrehumana, era un fiel creyente de la suerte, la magia, la cábala, los santos y los demonios. Cuando llegó a su club habitual, no se dirigió a su mesa habitual, donde los apostadores estúpidos y sin dinero como él se repartían las migajas de la sociedad. No, esta vez caminó con una seguridad sepulcral hacia la parte posterior del recinto. Atravesó una cortina púrpura con decisión y llegó hasta donde los grandes señores corrían apuestas importantes. 2 gorilas que resguardaban la entrada lo miraron de pies a cabeza, pero no se atrevieron a decirle nada. Imaginando que era uno de los muchachos apostadores que reportaban grandes cantidades de dinero al club, lo dejaron pasar. Un viejo lo invitó a sentarse en una de las muchas mesas, para que llenara uno de los asientos vacíos. Aprovechando ese gran golpe de suerte, comenzó a jugar como sabía hacerlo, ahora rodeado de peces gordos. Lo cierto es que no llevaba un peso en la bolsa, y que hubiera sido asesinado de haber perdido la gigantesca suma que apostó, cosa que no le importaba, pues había decidido triunfar o dejar para siempre esta vida de vacíos e insatisfacciones. La suerte, si es que existe tal cosa, estaba de su lado. O a lo mejor los años de practicar esta labor lo habían hecho propenso a obtener resultados. Ese día no perdió una sola ronda. Los sobrios señores se fueron retirando hasta que en la mesa ya solo quedaban él y ese peculiar anciano que lo había invitado a su mesa. A pesar de ser un hombre tan decrépito, con el pellejo cenizo y agrietado, sus ojos tenían un brillo juvenil que impresionó a Julián. Llevaba un traje anticuado a rayas y un sombrero alón. La última apuesta era por demás sustanciosa. El sudor y los temblores se apoderaron de él como de un adicto frente a una jeringa. Pero dijimos que la suerte, sea lo que sea, estaba de su lado, así que ganó. No pudo evitar reír a carcajadas. Los 2 gorilas lo miraron con desprecio. El anciano aceptó su derrota y se dispuso a hacerle un cheque por la exorbitante suma que le había ganado. Pero... «Hay algo más», dijo el anciano haciendo grandes pausas que empezaban a molestar a Julián. Pausas que no se debían a su edad, sino más bien a lo importante de la información que diría a continuación. «Sígueme», dijo el anciano. Julián estaba de buen humor, soñando con lo que haría con aquel dinero, así que accedió y el viejo lo condujo a otro cuarto detrás de una muralla de metal, parecida a una bóveda de banco. Los gorilas no resguardaban el lugar de apuestas mayores como él imaginaba. Parecían estar protegiendo al viejo, ya que se pusieron detrás de él como perros adiestrados, y a una señal de su mano, regresaron a estar rígidos como estatuas. «Puedo entregarte esta suma de dinero», dijo el anciano sujetando el cheque, «que para ti, que eres tan insignificante, es una suma importante, algo jamás visto. Un dinero que significaría un par de buenos días hasta que volvieras a caer en ese abismo de vacíos e insatisfacciones que vives cada mañana cuando te levantas y te diriges a las mesas de la gente estúpida
creyéndote más listo que ellos. Julián no pudo sino evitar su mirada, impresionado por las palabras del viejo. «Así es», dijo el viejo. «Sé lo que eres, te conozco. Conozco tu obsesión por las apariencias. Tú que no vales nada, que no has hecho nada importante y que sin embargo caminas como si fueras el rey del mundo. Quizá incluso algunos días hasta engañándote a ti mismo. Te conozco porque yo era así». Julián no decía una palabra. Era como estar dialogando consigo mismo, con ese personaje que está en nuestra mente y al cual no podemos mentirle, engañar o sobornar para que nos deje solos, porque nos conoce desde siempre, desde el todo. «No pongas esa cara», dijo el vejete dibujando una sonrisa en sus agrietados labios. «Soy un viejo, y a los viejos pocas veces nos engañan. Como te dije, yo era como tú, hasta que algo me cambió la vida», exclamó mostrando un anillo que llevaba en el dedo. El anillo era dorado, imperceptible a simple vista, nada llamativo. De hecho, Julián no lo había notado. Llevaba unas letras inscritas en un idioma desconocido y a un conejo brincando. El anciano puso la mano sobre la mesa, enseñando de cerca su anillo. Julián sonrió incrédulo, imaginándose ya lo que el viejo diría a continuación. Diría que ese mugroso anillo le había traído suerte. Era un amuleto especial el cual le trajo ventura y fortuna, y se lo daría en lugar de pagar todo el efectivo perdido. «Deme mi cheque», dijo Julián levantándose de su asiento. El viejo también se rió. Su risa era como el sollozo de un animal moribundo. Julián empezó a enojarse. Creía que el viejo estaba desconociendo la apuesta. «Deme lo que he ganado a ley. Sé que usted tiene honor y que es respetuoso con las deudas», pidió Julián sujetando el respaldo de su silla, aún de pie. «Siéntate, muchacho, y escucha mis palabras. Te aseguro que cuando termine no querrás saber nada del cheque». Julián se armó de paciencia y se sentó de nuevo. «Este anillo no es un amuleto de la suerte», dijo el viejo, una vez más sorprendiendo a Julián. «No te sorprendas. A mi edad he aprendido a ser observador», dijo hincando su mirada en los escapularios, pulseras y colgantes que llevaba Julián. «Yo nunca creería en algo tan absurdo como eso. Este anillo es un anillo de verdadera magia». «¿De magia negra?», preguntó Julián con un tono irónico de burla. «No existe la magia de otro color. Cualquier cosa que cumpla ambiciones personales y egoístas, deseos humanos, tiene que estar del lado oscuro. El bien y el mal existen y están en este cuarto, en el aire que respiramos y en la comida que comemos», dijo el anciano. Julián hizo una mueca, pensando que estaba divagando demasiado. «Ya sé que crees ser muy listo, más listo incluso que un hombre mayor, pero no es así. Eres muy estúpido. Eres más estúpido que un niño», dijo el anciano sin perder esa sonrisa socarrona de los labios y esa agilidad mental digna de un joven. «La ambición no es algo malo. Nos lleva a conseguir las cosas que queremos con esfuerzo. Sin embargo, cuando un artefacto mágico como este nos hace obtener lo que ambicionamos sin esfuerzo, sin que cooperemos con ese algo en el universo, con el flujo natural de las cosas, las consecuencias son negativas. Para ponerlo en las palabras que comprendas, digamos que es semejante a robar. Así es, este anillo se roba las cosas por ti, y ese acto negativo te traerá consecuencias negativas». «Entonces, ¿por qué lo querría yo?», preguntó Julián levantando una ceja. «Porque te leo como un libro abierto. Sé que darías lo que fuera por tener fortuna y ser exitoso, en los términos que tú juzgas ser exitoso, rodeado de cosas materiales y compañías femeninas. Sé lo que eres, no me trates como a un tonto. Sé lo que eres. Llévatelo. Es mi regalo para ti». Julián no podía creer estas palabras. Seguía pensando que el viejo quería librarse de la deuda. Además,
Si era un anillo tan milagroso, ¿por qué querría el abuelo deshacerse de él? Para mí ya no hay después, dijo el viejo, leyendo en los ojos de Julián aquellas interrogantes. Mañana será el día de mi muerte y quiero hacerte este regalo. No sabes la fortuna y éxito que te traerá si aprendes a utilizarlo. Llévate el anillo, por favor, y si quieres, regresa mañana. Si sigo con vida, te dejaré conservar el anillo y te daré el cheque. Julián aceptó el anillo. El viejo lo sacó de su marchito dedo y se lo colocó a Julián en el dedo medio de la mano izquierda. Seguía pensando que era una estafa, pero creía en la magia y el esoterismo, y decidió apostar por el anillo. De cualquier modo, si para mañana no había muerto el viejo, él obtendría el cheque. No se iría de su enorme club y lo cerraría solo para no pagar su apuesta. Eso era seguro. Estrechó la delgada mano del viejo y se fue. Julián regresó a su apestoso cuarto de motel y se sintió de lo más tonto por no haber aceptado el cheque. «¡Viejo maldito!», exclamó. «Me ha visto la cara de tonto con este mugroso anillo. ¿Y qué si se ha ido de viaje o ha cambiado de sucursal en el extranjero?», se recriminó a sí mismo, frente al espejo manchado de sangre. Intentó quitárselo, pero estaba atascado. Después de unos minutos, dejó de luchar para zafárselo. Esa era una constante en su vida, dejar de luchar por todo. Prefería las salidas fáciles como las apuestas. Vio un poco de tele, esta vez con hambre de comida, y se quedó dormido. Al otro día se despertó lleno de energías y fue a visitar el club del anciano para comprobar si había muerto y recibir su cheque. Pensó que el club estaría clausurado, cerrado, y que el viejo se habría largado a otra parte del mundo. Sin embargo, cuando llegó, todo estaba normal. El club abrió como de costumbre y los clientes entraban y salían como en un día cualquiera. Se apresuró a entrar y pidió ver al viejo, pero lo atendió un muchacho, el cual se había quedado con el club. Tal vez sería su hijo. Este le dijo que el anciano había muerto por la noche. Julián quiso saber cómo había fallecido, quería los detalles. Preguntó insistentemente, suplicó saberlo, pero el joven se puso nervioso por su insistencia y le pidió a los guardias que lo sacaran de ahí. Julián no sabía qué pensar. A lo mejor el muchacho era parte de las trampas del viejo. Era parte de aquella estafa. Se habían quedado con su dinero, mientras él, con ese tonto anillo con un ridículo conejo. «Regresaré y pediré ver el cadáver», pensó. Pero abandonó estos pensamientos a sentir el dolor de su columna. Aquellos gorilas le darían gratis una paliza. Pero, ¿y si era cierto lo que decía aquel abuelo? Ahora no tenía nada que perder, así es que se dispuso a comprobarlo. Sujetó el anillo, y como moría de hambre, deseó, hablando con timidez, algo de comer. El conejo dibujado en el anillo abrió los ojos iluminándolos con un tono rojo intenso, haciendo que Julián cayera de espaldas. Miró a todos lados, pero nada ocurría. «Vaya anillo estúpido», pensó. Pero luego vio al otro lado de la calle cómo abría sus puertas una misión para desprotegidos, anunciando que cualquiera que así lo quisiera podía entrar a comer. «Vaya porquería de magia negra», pensó caminando hacia otro lugar. Pero, como su hambre era muy dura, decidió entrar. Se sentó en una de las mesas que rápidamente se iban llenando de gente y enseguida le trajeron una modesta aunque cuantiosa comida. Dos vagos, que se saciaban el apetito ahí, no le quitaban la vista de encima. «Bueno, al menos he comido», dijo al salir del lugar. El viejo dijo que todo lo que me concediera el anillo me traería consecuencias negativas. Espero que no me dé un dolor de estómago con aquella rudimentaria comida, o que me hayan envenenado. Si he de morir, prefiero que no sea después de una comida tan miserable», murmuró mientras encendía el último cigarro que tenía en la cajetilla, y caminó por la acera con despreocupación. Pasó por una vitrina en donde se exhibían unas bellas alhajas y se las quedó mirando unos momentos. Acarició de nuevo su anillo y deseó poseer aquellas exquisitas joyas.
El conejo volvió a abrir sus ojos rojos. Unos segundos más tarde, llegaron 2 ladrones a robar la tienda con lujo de violencia, asesinando a los dueños y a las personas que se encontraban en el lugar. Julián se escondió detrás de unos botes de basura. Se escuchó la sirena de unas patrullas. Los ladrones terminaron de cargar las alhajas y salieron de ahí. Vieron a Julián y le pidieron que los ayudara con el pesado botín. Julián aceptó a punta de pistola y salió corriendo con ellos dirigiéndose a un estrecho callejón. La policía lo seguía muy de cerca, tirando disparos que zumbaban muy cerca de él. Nunca miró atrás, pero de pronto iba corriendo solo. Los ladrones parecían haberse desvanecido en el aire. Julián pudo escapar con el botín metiéndose en la puerta trasera de un restaurante chino. Salió por el otro lado de la calle y corrió como desesperado hasta llegar a un mercado de aquel barrio donde se confundió con la gente. Trató de recobrar la respiración y comprendió las palabras del viejo, aunque en esta ocasión era algo demasiado textual. Comprendía aquello de que el anillo robaba las cosas por él. Todo aquello que obtuviera gracias al anillo no sería de forma honesta ni satisfactoria. Llevaría un riesgo y lo expondría a perderlo todo, como una gran apuesta, como el juego con aquel viejo. Miró dentro de la bolsa. Las joyas resplandecían con gran belleza. Sonrió satisfecho y casi rió a carcajadas. Si así ha de ser, me jugaré la vida con cada deseo, no me importa. Si puedo tener todo lo que siempre he soñado o morir en el intento, es mejor que apostar con mediocres y confundirme entre ellos, que ser parte de ellos. Vendió las alhajas con un usurero de aquel mercadillo y obtuvo suficiente dinero para conseguir un buen lugar donde pasar la noche en el mismo centro de la ciudad, en un edificio alto y elegante. Al día siguiente, con sus ambiciones renovadas, se levantó mirando al bello amanecer desde ese bonito cuarto de hotel, y se dispuso a ser tan grande como estaba destinado a serlo. Julián era un hombre que había vivido entre hombres miserables y simples, igual que él. Así es que lo primero que hizo al salir del hotel fue pensar en conseguirse un hermoso automóvil en el cual transportarse. Caminó por las aceras de esa bonita y adinerada parte de la ciudad y esperó a que pasara algún carro que le gustara. Una bella mujer rubia venía conduciendo un automóvil italiano con la más preciosa carrocería y con un motor que rugía como una exótica bestia salvaje. La mujer se estacionó a una orilla de la banqueta para buscar algo en su bolso. Julián aprovechó el momento, tomó el anillo entre los dedos, y cuando el conejo abrió los ojos, la mujer se desmayó desplomándose sobre el volante. Julián observaba todo desde el otro lado de la acera. Ese lugar del parque estaba muy solitario. Por eso lo había escogido, pues no sabía lo que haría el anillo para conseguirle lo que él deseaba. Caminó con paso apresurado hasta el automóvil, y cuando abordó en él, y estaba dispuesto a arrojar a la mujer fuera del auto, 2 personas pasaron corriendo por ahí. Julián arrancó el carro y se llevó a la mujer consigo. Cuando se alejó lo suficiente y estaba detenido en un semáforo, palpó los signos vitales de aquella rubia. Estaba muerta. Su corazón se agitó. Un señor en el auto de al lado se lo quedó mirando intensamente, como habían hecho los vagabundos en aquella posada para necesitados. ¡Basta de mirarme!, exclamó Julián, tan nervioso que se pasó la luz roja. Por suerte ninguna patrulla lo seguía. ¡Maldito anillo! ¿Qué voy a hacer con el cuerpo de esta mujer?, exclamó molesto, conduciendo rápidamente, dirigiéndose a un barrio pobre, buscando un callejón solitario donde pudiera deshacerse de su acompañante de ultratumba. La mujer se sacudía con cada voltereta del auto. De pronto, uno de sus pechos salió de su delgado vestido. Julián se lo quedó mirando con lujuria y casi choca contra una moto que se atravesó delante de él. Enfrenó el carro, el cual se amarró con fuerza pero con sutil estabilidad, gracias a los preciosos frenos de carbono cerámico de aquella maquinaria fina, que aligeraron el pesado vehículo y lo hicieron detenerse como si no estuviera acelerando a más de 60. La mujer cayó debajo del asiento del acompañante.
Julián apenas respiraba por el accidente que estaba a punto de ocasionar cuando unos golpes en su ventana lo hicieron dar un brinco en su asiento de piel. ¿Todo bien, señor?, preguntó un policía parado afuera de su puerta. Julián tapó a la mujer muerta con una manta con un ágil pero nervioso movimiento y volteó a mirar a la gente. Por suerte, escribía unas cosas en una pequeña libreta y no se había percatado de nada. ¿Todo bien, señor?, volvió a preguntar el policía, mirando con unos ojos inquisidores a Julián, el cual sudaba por cada poro. Unos segundos pasaron. El agente miró extrañado a Julián. «Todo excelente», respondió por fin Julián, recuperando la voz, agitado. El policía inspeccionaba la escena. Julián se había atravesado una avenida en sentido contrario y estuvo a punto de asesinar a un motociclista. Las llantas se hallaban dibujadas en el asfalto. «Lo lamento, oficial», dijo Julián, recuperando la calma. «Traigo 1000 cosas en la cabeza y no he visto al motorista. Encontré a mi esposa con su amante en la cama y eso me trastornó un poco. No volverá a pasar. Manejaré con más cuidado». «Deme sus papeles, por favor», pidió el agente con amabilidad, pero con un tono firme, comenzando a sospechar de Julián, por verlo con aquella ropa de pobre manejando un auto tan costoso. ¿Mis papeles?, preguntó Julián, ganando tiempo. Quizá podría escapar. Su automóvil era mucho más rápido que la motocicleta de aquel policía de tránsito. Sin embargo, una patrulla se puso delante de él y otra detrás, cortándole las vías de escape. Julián tampoco llevaba efectivo como para poder sobornar a la gente, así es que abrió la guantera y sacó los papeles, haciéndose el tonto, pensando en alternativas. Tomó el anillo entre los dedos y estuvo pensando en un deseo preciso, pero su cerebro estaba tan seco como su boca. Unos segundos imitaron minutos, resbalando pesarosamente sobre él. «Los papeles, por favor, señor». Julián comenzó a leer los papeles que encontró en la guantera. Aquel carro estaba a su nombre. Incluso una licencia se encontraba ahí con todo y su fotografía. Julián jamás pudo haberse costeado un automóvil, por lo cual nunca había tramitado una licencia. Era imposible. Entregó los papeles al oficial y éste lo dejó ir con una advertencia. Le pidieron que saliera de la avenida, ya que obstaculizaba el tráfico, y Julián se dirigió a un lado para tranquilizarse. Este precioso anillo me ha conseguido el auto. Es mío, soy el propietario. Lo dicen los papeles. Este anillo es mucho más valioso de lo que me había dicho el anciano. Qué gran obsequio me ha dado el vejete. El poder de Dios. No, el poder del mismo diablo está en mis manos. Yo soy el diablo, y el mundo se doblegará a mis pies, pensó Julián, volviendo a encender el potente motor del automóvil. Aclarada su mente, condujo hasta un río profundo que pasaba a las afueras de la ciudad y, sin que nadie lo viera, tiró ahí el cuerpo de la hermosa rubia. «Estoy demasiado lento. Debo pensar qué voy a hacer para tener todo el poder de esto. No me puedo seguir desgastando en pequeños deseos miserables», dijo Julián, acelerando el carro. Si el anillo le daba la pertenencia real y legal de las cosas, entonces bien podría ser el dueño de alguna poderosa empresa, ser un notorio CEO, ser el amo de una corporación millonaria. Le daría todo lo que siempre había deseado sin la necesidad de seguir pidiendo deseos al anillo y arriesgando su vida. Comió una deliciosa comida digna de un sultán y deseó acostarse con una mujer exuberante y de exquisitas curvas que vio por la calle. Su excitación animal había crecido desde que había arrojado el cuerpo desnudo de aquella rubia. Cuando descansaba en su suite, prendió la televisión para ver si alguna noticia acerca de una gigantesca corporación le daba ideas. Con el poder del anillo, podría dirigir cualquier emporio que se le presentase ante los ojos. Una noticia acaparaba los principales noticieros de la hora. 2 hechos asombrosos y bizarros habían sucedido aquella mañana. En una posada de ayuda a los necesitados, 2 vagos habían asesinado al cura que atendía el lugar luego de comer la comida que les ofrecían, y después se habían fugado sin que nadie los viera. En una parte cercana de la ciudad, una joyería había sido asaltada con violencia, causando la muerte de 7 personas,
3 de ellas compradores y otros 4 que atendían el lugar. Los ladrones huyeron, pero al parecer no se habían robado ni una joya. En el inventario, todas las alhajas que salieron del lugar ese día habían sido adquiridas legalmente. Los registros no mentían, aunque, y esto era lo más asombroso, un gran lote de joyería fue adquirido después de la muerte de los dueños. La hora de la compra de ese enorme lote de joyas había sido unos minutos después de que el personal de la tienda hubiese sido masacrada, según los forenses. Esta noticia impactaba a la nación y ya poblaba los noticieros de otros países. Los policías que persiguieron a los asesinos murieron al caérseles encima una grúa de construcción que trabajaba en el lugar, para coronar un fatídico día de muerte. El mundo entero estaba prestando atención a sus actos torpes y desesperados. «La muerte me sigue por donde quiera que voy», exclamó Julián levantándose de súbito de la cómoda cama matrimonial. Esa comida del refugio y las joyas costaron la vida de 9 infelices, así como la mujer de la cual obtuve mi auto. A eso se refería el viejo. Ese es el verdadero precio de desear cosas del anillo. ¡Maldito anciano! ¡Maldito por no advertirme! No importa, no soy tan débil, ni tan hipócrita. No podrían importarme menos las vidas de esas desdeñables criaturas. Solo tengo que ser más cuidadoso. Si esa ola de muertes los dirige hacia mí, habré perdido el juego. Las vidas utilizadas para forjar mi destino son nada, como nada fueron las vidas que cobró Dios cuando nos mandó inundaciones, terremotos, maremotos, tsunamis y desastres. ¿Y para qué? ¿Para construir igualdad entre humanos? Estamos más desiguales que nunca. Eso es, soy un dios. No tengo por qué cargar con la moral estúpida de la gente común. No tengo por qué ponerme a pensar si ha sido correcto exterminar a un montón de insectos que vivían sus vidas ignorantes. Expectantes de un destino que no controlan, soy un dios, un ser supremo, y a mí no tiene por qué afectarme el destino de los simples mortales. Mis planes divinos están lejos de su entendimiento, exclamó Julián desorbitando los ojos con un gesto de locura. El sonido de un disparo en el baño llamó su atención y lo hizo salir de su éxtasis. ¡La mujer!, gritó Julián, imaginando lo que le había ocurrido. Corrió hacia el baño y al abrir la puerta, miró cómo la mujer que había poseído unas horas antes se desangraba en el suelo. Se había dado un tiro en la sien. En el espejo se veía resbalar el contenido de su cabeza. Litros de sangre inundaron el lugar en segundos. Julián intentó limpiar con la regadera extensible, pero solo logró hacer más desastre. Golpes a su puerta lo hicieron sobresaltarse. ¡Maldición, maldito anillo!, gritó Julián metiendo el cuerpo de la mujer dentro de la bañera y tapándolo con unas toallas. La sangre tapizaba todo el suelo del baño como una alfombra roja. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó una voz afuera de su suite, golpeando insistentemente a su puerta. Julián se lavó apresuradamente los brazos llenos de sangre y corrió a atender el llamado, cerrando el baño para que no pudieran ver el desastre en el interior. «¿Qué demonios quieren?», contestó Julián entreabriendo su puerta. El encargado del hotel se hallaba ahí con un par de policías. «Disculpe, señor, nos informaron que se escucharon sonidos de disparos en su suite. ¿Seguro que se encuentra bien?», insistió el gerente tratando de asomarse. Los dos agentes miraron con sospecha el sobresalto de Julián. «Estoy excelente. He dejado el televisor con el sonido muy fuerte y eso debió asustar a los vecinos». El gerente seguía sospechando. Los policías miraron una mancha de sangre en la bata de Julián. Me he cortado al rasurarme», dijo Julián azotando la puerta en sus caras. El gerente y los agentes golpearon la puerta con fuerza, pidiendo entrar. Quizás él pensaba ser un dios y juzgaba insignificantes las vidas de las personas, pero en el mundo humano, una muerte humana es la cosa más seria, aunque ellos asesinen sin piedad a todo tipo de criaturas vivientes. En cierta forma,
el humano también se ve a sí mismo como un dios, asesinando sin piedad a los seres inferiores, los animales. Yo soy tan culpable como ellos, pero yo soy consciente de ello, y ellos creen ser los amos bondadosos y civilizados, pensó Julián mientras veía cómo escapar de ahí. Los agentes derribaron la puerta, pero Julián ya había saltado por la ventana de su suite y caminó por la barandilla hasta las escaleras de incendio. Brincó desde ahí hasta un edificio que estaba junto al hotel y desde la azotea de este a una gigantesca alberca que estaba a 20 metros abajo. Los dueños de la casa se extrañaron al verlo caer en su piscina, pero sonrieron pensando que era uno de esos excéntricos millonarios cuando salió usando una bata de seda púrpura y caminó dirigiéndose a la salida. «Maldito anillo», volvió a exclamar Julián. La gente lo miraba con curiosidad, pues iba caminando descalzo y empapado de pies a cabeza. Cuando se hubo alejado varias cuadras del hotel, este se desplomó asesinando a todos los habitantes, personal y policías que se encontraban en él. El hotel se vino abajo sepultando a todos esos infelices. Julián escuchó el desastre a lo lejos ante las exclamaciones de asombro de las personas y ni siquiera quiso voltear, imaginando ya lo que había sucedido. Al parecer, el anillo borraba el rastro que Julián iba dejando por donde pasaba, cobrándose las vidas de todos aquellos que pudieran identificarlo. No es que esas absurdas existencias humanas le preocuparan, pero ¿cómo podía formar una vida exitosa si andaba causando tanto alboroto y desastre, evitando asentarse y comenzar a forjar un capital propio, un éxito propio? Seguía siendo un fracasado que dormía en hoteles de lujo, tenía sexo con mujeres preciosas, pero que seguía sin una sola pertenencia, sin algo seguro, sin el respeto de los demás. El anillo se cobraba cada vez más vidas, no importaba lo insignificante del deseo. Se había guardado algo de dinero que encontró en el bolso de la mujer a la que había robado el auto y, para evitar crear más desastres, decidió comprarse algo de comer. Entró en un restaurante de mediana categoría y ordenó una buena comida. El mesero le trajo su orden y Julián comió a toda prisa, esperando que en cualquier momento las personas de las mesas de al lado comenzaran a morir, pero nada pasó. Julián daba un sorbo a su sopa y vigilaba a los demás. Las personas empezaron a ponerse nerviosas. Salió del restaurante aliviado de haber podido obtener por fin algo sin ocasionar un pandemonium. Caminó por esas céntricas calles de la ciudad y vio a lo lejos un edificio gigantesco tapizado de espejos. Era la construcción más enorme y más hermosa de la zona de comercio. Era el emporio más próspero y exitoso de aquella época. Una corporación responsable del mayor sufrimiento y muertes alrededor del mundo, que reportaba miles de millones de dólares cada año. Parecía indicado para él, quien llevaba la muerte tatuada en el pecho. Caminó la lejana distancia que lo separaba de aquella multinacional y subió por las enormes escalinatas casi corriendo. Los hombres de traje que bajaban por ahí se lo quedaron mirando con un aire frío y despectivo. Julián anduvo con paso firme vistiendo la elegante bata con la que salió del hotel por la mañana. Debo ser el dueño de esta empresa. Debo quedarme con todo esto. De esta manera no tendré que volver a pedirle un cacahuata a este maldito anillo. Y no tendré que volver a ocasionar tanto caos, destrucción y muertes. Un último deseo es todo lo que necesito. Un deseo final que me haga quedarme con el poder verdadero. Un deseo de despedida que me corone como el rey absoluto en este imperio capitalista. Julián admiró de nuevo la gigantesca empresa petrolera y se echó atrás. No podía hacerlo ahora. Bajó a las escalinatas. Debía pensar muy bien su deseo. Debía prepararlo todo para tomar posesión de ella sin ocasionar demasiadas muertes y sin levantar sospechas en torno a su persona. De esa manera, obtendría el puesto que deseaba y podría tener el poder que soñaba, olvidándose para siempre del anillo de muerte. Trazar su plan y llevarlo a cabo le llevó 2 años. 2 años completos de trabajo honesto, si es que una persona como él podría volver a utilizar aquella palabra. Investigó muy bien a los principales accionistas, a los consejeros delegados
y a casi todo el personal de las cúpulas más altas, hasta dar con el nombre clave: Edward Johnson. Este sujeto era quien movía las riendas de aquel emporio que extendía sus actividades por más de 40 países en todo el mundo, e incluían, entre tantas otras, la explotación, elaboración y comercialización de productos petroleros y gas natural, así como la fabricación de productos químicos, plásticos y fertilizantes. Edward Johnson había salido de la nada, igual que él. No contaba con una carrera en una universidad prestigiosa como todos los demás. De hecho, había abandonado la escuela, pero era inteligente y astuto, y un tiburón que sabía moverse en el mundo de los negocios. Había obtenido su primer puesto importante por un golpe de suerte, ya que, después de ser el chofer y empleado de confianza de un hombre poderoso, éste le heredó sus influencias y conocimientos. Después de eso, utilizó todo lo que había aprendido de su protector y sus talentos personales para ir ascendiendo en las esferas de poder, hasta que, después de llevar al éxito a muchas otras pequeñas empresas, se hizo por fin con el control de aquel imperio petrolero. Edward Johnson iba a ser la víctima de Julián. Si enfocaba su esfuerzo y el último deseo que pediría el anillo en él en lugar de en la empresa, sería más fácil lograr su cometido. Julián fue tan astuto de no apresurarse. Si hubiera deseado obtener su puesto, seguramente Edward Johnson habría muerto al instante, y no hubiera podido lograr nada. En cuanto esa empresa cayera en sus manos, era seguro que se iría a la quiebra, no solo por su ineptitud en el negocio, sino porque en el mundo de los negocios nada es tan sencillo. Usualmente las empresas que figuran en la bolsa valen lo que vale el hombre que lleva las riendas. De esa manera, los inversionistas pueden apostar al futuro, y en un futuro sin Edward Johnson al mando, no valía la pena ninguna apuesta. En esos 2 años, por primera vez había trabajado. Vivía en un humilde lugar, pagando todo con el sudor de su frente y el ardor de su espalda, y todo marchaba bien. A pesar de lo desagradable que era ser un esclavo más de esa sociedad despreciable, las muertes habían parado, y ya no lo perseguían las desgracias. Era posible, de hecho, detener la ola de destrucción del anillo, y bastaba no pedirle nada. Julián logró hacerse una reputación como jardinero y logró acercarse a Edward Johnson. Logró trabajar para él en los inmensos jardines de su fastuosa mansión, misma que poblaba toda una cuadra. Vaya, definitivamente esta es la vida que quiero. Estoy en el lugar adecuado, pensó Julián mientras recortaba un monumental rosal que se hallaba en el centro de aquel jardín que más parecía un parque nacional. Julián miraba a menudo a Edward y a su familia, su hermosa esposa y sus pequeños y preciosos hijos que parecían salidos del más dedicado anuncio de cereal. Ese hombre era responsable de decir qué se debía hacer en cada detalle de la explotación petrolera. Era responsable de la muerte de millones, de la muerte legal de millones, de la esclavitud de otros tantos niños y de la destrucción del ecosistema. Y aún así, podía dormir como un ángel por las noches y recorrer con orgullo su propio ecosistema limpio y tapizado de rosas blancas. Julián, distraído por sus pensamientos, se espinó una mano con una aguda púa de las rosas y se llevó el dedo a la boca. Un sabor extraño lo invadió de repente. Su sangre no tenía el gusto metálico y dulce que solía tener. Era amarga y desagradable, y su olor era putrefacto, como salido de la asquerosa cañería de la ciudad. Hizo un gesto de repulsión y se sorprendió bastante, pero las órdenes de su jefe lo hicieron no prestarle más importancia. Edward Johnson ya lo consideraba un empleado importante, pues Julián podía esculpir los jardines con ese talento artístico que nunca había explotado, y era él mismo quien le daba las instrucciones. Van a traerme un árbol muy especial por la tarde,
dijo Edward mirando a Julián, quien se hallaba arrodillado en el césped terminando de retocar el rosal con sus pequeñas tijeras. Es un árbol que ha hecho un viaje largo desde Japón para venir a residir a mi hogar. Nuestra energía debe ser óptima al recibirlo, dijo Edward con ese vocabulario extraño pero seductor. Julián detuvo su labor y lo miró. Es un bonsái de una especie muy exótica y quiero que sea el centro de mi jardín. En cuanto llegue ponlo a respirar y riégalo con el agua de manantial que está en la bodega. Debes tener mucho cuidado de no lastimarlo o forzarlo. Bonito trabajo, dijo Edward dando media vuelta y marchándose a su limusina. Bonito trabajo, renegó Julián degollando una rosa muy grande. Estaba cansado de ser uno más de los sirvientes de aquel egocéntrico y maldito Edward Johnson, pero debía esperar el momento adecuado para generar su último deseo y quedarse con su empresa. A eso de las 5 de la tarde llegó una caravana de autos siguiendo a un camión que llevaba el dichoso árbol. Julián, con un pomposo título de gerente de jardinería y arquitecto creador de espacios naturales, los recibió y les dijo dónde colocar el árbol. Tardaron casi 1 hora en sembrarlo en el espacio que él ya había acondicionado. Le hicieron firmar unos papeles, le entregaron unos certificados de autenticidad con hologramas y sellos digitales y se marcharon. Vaya porquería de bonsái, dijo Julián observándolo. No era tan diminuto como los bonsái que todos conocemos. Era de su estatura, aunque para el tamaño normal de un árbol de ese tipo, sí que era enano. Asemejaba a uno de esos árboles de la jungla, con gruesos hilos de corteza envolviéndolo, y espeso follaje de un hermoso verde intenso. No quería imaginarse cuánto costaba esa porquería. Caminó hacia la bodega para traer una de las garrafas de agua de manantial y regarlo, y entonces lo supo. Sabía lo que tenía que pedirle al anillo. Sabía cómo podría hacerse con la empresa. Edward llegó muy entrada la noche. La brillante luna adornaba el cielo y se reflejaba nítidamente en el estanque de su jardín, a un lado del bonsái que le habían traído. No quiso verlo. Esperaría hasta el día siguiente para apreciar la belleza de su precioso tesoro, para apreciar con la luz del sol aquel hermoso árbol de la jungla miniaturizado y puesto como cereza en el centro de su majestuoso jardín. Julián, que ahora vivía en una pequeña casita de huéspedes a un lado de la mansión de Edward, se dirigió al bonsái recién llegado, tomó sus tijeras y, guardado por la penumbra nocturna, llevó a cabo su plan. Al día siguiente, Edward no podía esperar para apreciar su árbol. Caminó por las baldosas rojas que hacían caminos por el césped de esmeralda y llegó hasta él. ¿Pero qué demonios ha pasado, maldita sea?, protestó Edward al ver al bonsái. Lo he recortado, dijo Julián con calma. Me pareció que debía darle un nuevo aspecto, que estuviera más acorde con la vegetación del lugar, concluyó con cinismo, sabiendo que Edward era un hombre furibundo. ¡Maldito jardinero de porquería!, exclamó Edward, golpeando a Julián con fuerza y con rabia, tomando la pala y azotándola en su espalda y costillas, hasta dejarlo tendido en el suelo, apenas con vida. Luego tomó la pala y quiso trozarle la yugular, pero lo detuvieron los otros jardineros, quienes veían la escena escandalizados. Uno de ellos llamó a la policía. Lesiones severas, daño psicológico, posible daño físico permanente e intento de asesinato, decía la orden de aprehensión contra Edward, levantada por un pobre jardinero indefenso cuyo único error había sido dañar una planta exótica. El jurado estaba compuesto por gente del pueblo, quienes tenían el veredicto mucho antes de que el antipático y poderoso tiburón empresarial se presentara. A pesar de sus famosos abogados, de su dinero e influencias, Edward no podría hacer nada contra Julián, no con el testimonio jurado de todo su cuerpo de jardineros. Malditos tragacésped de porquería. Habría que pactar con él, y esto era lo que buscaba Julián. Si la historia se difundía, si el juicio se llevaba a cabo,
la reputación de Edward se dañaría, y posiblemente el valor de sus acciones se vería severamente dañado. Julián lo tenía en su mano, y sin haber pedido aún el deseo del anillo. Se presentó a la audiencia preliminar completamente molido, con vendajes en el cuerpo, montado en una silla de ruedas y con un vistoso collarín. Paremos esta mugrosa farsa. Tú bien sabes que tengo el poder necesario para hacer lo que deseo y salirme con la mía. Sin embargo, pienso que mi conducta fue excesiva, y estoy dispuesto a darte lo que me pidas para que salgas de mi vida para siempre, dijo Edward al cruzar la puerta de un pequeño salón dentro de la corte, donde los abogados de Julián y los suyos se encontraban también. Julián se sacó el collarín con una sonrisa cínica, haciendo que Edward apretara los dientes de rabia. Se movió en su silla de ruedas como estirándose y pidió a los abogados de ambas partes que se fueran. Muy bien, veo que vas en serio con esto, dijo Edward sentándose delante de Julián. 10 millones. 10 millones libres de impuestos limpios, para que te vayas a disfrutarlos a una isla paradisíaca y te diviertas podando palmeras. El aire socarrón de Edward divirtió mucho a Julián, quien soltó una risita. Edward echó a reír con él. No vas a lograr más de eso en la corte, y en cambio puedo perjudicarte. Puedo salirme con la mía como siempre. Puedo decir que mi ataque fue en defensa propia. Puedo comprar a los otros apestosos jardineros y testificarían en tu contra, o al mismo juez. Tú bien sabes cómo funciona esto. Piénsalo bien. Toma los 10 millones y sal de mi vida. Julián sonreía con la cabeza baja, como si lo estuviese considerando, pero no era así. Esta conversación le recordaba su conversación con el viejo. En ese tiempo habría tomado incluso 10,000, pero no ahora. Ahora tenía un anillo con poder ilimitado y a uno de los hombres más poderosos del mundo en su mano. Me quedaré con la empresa que diriges, dijo por fin. ¿Estás demente?, protestó Edward. No seas torpe. Si no aceptas los 10 millones, te destruiré. Utilizaré cada centavo. Cierra la boca, ordenó Julián. Vas a cederme tu puesto, tus obligaciones y, por supuesto, tu salario. Dentro de tus funciones y beneficios está el escoger a un sucesor digno, y ya eres un hombre grande, tienes casi 60. Sería normal que pensaras en quién te releve de tus pesadas cargas. Edward hizo un gesto de incomprensión. Luego lo quedó mirando y soltó a reír. Jardinero tonto, pensé que ibas en serio. No creí que fueras a decir tanta tontería. El estiércol con el que abonas las plantas te ha podrido el cerebro. Al contrario, el estiércol hace florecer las cosas y ha hecho florecer mi cerebro y mi inteligencia. Julián, después del primer año sin usar el anillo, había experimentado recientemente con él, controlando el ambiente y los factores. En sus experimentos había averiguado que el anillo no podía asesinar a ninguna persona de manera directa. Las muertes eran consecuencia de deseos ambiciosos, como el pago a una pertenencia. Pero el más increíble descubrimiento fue cómo pedir deseos sin causar muertes. Ahorró lo suficiente para comprarse un automóvil. Después, cuando estaba por pagar por él, le pidió al anillo que ese auto fuera suyo. El dueño de la automotriz le firmó los papeles sin tomar el dinero, y fue suyo, sin causar ninguna muerte, de una manera limpia, siguiendo casi un orden normal, influyendo en la naturaleza sin alterar el orden. Ahora podría lograr quedarse con la empresa de Edward sin asesinarlo y perder su valiosa presencia, lo cual devaluaría la empresa. Como había llevado las cosas, quizá resultaría. Tomó su anillo entre las manos y deseó que ese viejo empresario lo dejara a él como sucesor. El conejo abrió los ojos y estos resplandecieron con una intensa luz roja. Pasaron unos incómodos segundos. Edward se levantó sin decir una sola palabra y se fue de ahí como si alguien lo hubiese llamado. Parece que ha funcionado, pensó Julián.
Julián retiró la demanda, jugándose el todo por el todo. Varios meses pasaron y no tenía noticia ni de la muerte de Edward, que tanto le preocupaba, ni de la obtención de su puesto. Volvió a trabajar decorando jardines y entonces lo mandaron llamar de la empresa petrolera. Tenía el puesto, era suyo, pero con una condición: debía dejar que Edward lo asesorara, que le dijera cómo debía hacerse todo, qué decisiones debía tomar y qué rumbo debía seguir. Julián dibujó una gran sonrisa. Lo había logrado de una manera impecable, sin ocasionar ninguna muerte. Desde que Edward había regresado de su problema en la corte, se había vuelto muy callado. Siempre estaba de mal humor y cansado. Aquel hombre que vivía para trabajar, ahora odiaba estar en la empresa. Dijo que quería dejar de presentarse a trabajar, que quería abandonar su puesto y dejar un sucesor digno en su lugar. Pero los accionistas no se lo permitieron. Los amenazó con quitarse la vida y entonces llegaron a un acuerdo. Ellos tenían a un hombre preparado para tomar el puesto, pero Edward lo rechazó y dijo que quería como sucesor a aquel jardinero que lo había demandado. Pasaron varios meses de litigio y alegatos, y por fin Edward, como siempre, se salió con la suya. Aceptarían que el jardinero ocupara su puesto solo si él seguía dirigiendo todo desde las sombras. De ese modo, las acciones no se devaluarían y dirían que Edward estaba en una especie de retiro, pero seguía siendo el cerebro detrás de todo. Los accionistas y delegados no comprendían el porqué de la elección de aquel jardinero, pero llegaron a la conclusión de que quizás había visto algo en él, algún brillo, una chispa. Después de todo, era un hombre carismático y talentoso, salido prácticamente de la nada, como Edward lo fue. ¿Y el sueldo que recibiré?, preguntó Julián. Las prestaciones, beneficios, bonos y sueldos son todos tuyos. Edward será como un asesor solamente, con un título honorífico, para asegurar el beneficio de esta empresa. Julián aceptó y firmó, obteniendo finalmente el imperio. Después del desfile de abogados, accionistas, delegados y demás carroñeros que cuidaban que sus ganancias y fortunas inmensas no se vieran perjudicadas, Julián pudo disfrutar de aquella enorme oficina que ahora era suya. Pidió a la secretaria que nadie lo molestara y miró por el ventanal aquel hermoso paisaje urbano, los enormes edificios, los arreglados jardincitos que rodeaban camellones y glorietas, y se dio cuenta de que él era el rey de ese mundo corporativo. Ahora su suerte cambiaría. Ahora sería un pez gordo, una persona respetada y alabada, como siempre quiso serlo. Sin pedir más cosas al anillo, lo miró. Casi sintió la urgencia de quitárselo y arrojarlo por el elegante retrete privado que tenía en su oficina. Pero no lo hizo. No había necesidad. Simplemente bastaba con no pedirle nada. Bastaba con ignorarlo y portarlo como una joya decorativa. Caminó hacia un enorme espejo que se encontraba en la oficina y miró su reflejo. Su cuerpo se había modelado bien a causa del trabajo arduo como jardinero, y la fina ropa que vestía podía lucir con su delgada y bruñida seda que caía con belleza sobre su nueva figura. Sin embargo, su pelo pintaba algunas canas. Otra cosa le llamó la atención y lo hizo acercarse más al espejo. Unas ceñidas arrugas se formaban en su frente, alrededor de sus ojos y sus labios. A sus 32 años aquello era inusual, pero pensó que la vida de trabajo honesto lo había avejentado. Se dio unas palmadas en las mejillas y se dispuso a vivir aquella vida de bondad y excesos. Durante los primeros años a cargo de la empresa, Julián llevó una rutina cronometrada y ordenada. Recibía a Edward por las mañanas y escuchaba las instrucciones de lo que debía hacerse con el manejo de algún nuevo pozo o yacimiento, con la distribución de productos o con la apertura de una sucursal en alguna parte del mundo. Se dirigía al trabajo, donde asistía a interminables juntas con el consejo. Por la tarde comía en un lujoso restaurante, se iba a algún hotel con alguna mujer hermosa y regresaba a la oficina. Los delegados y accionistas no le daban muchas cosas que hacer y preferían mantenerlo encerrado ahí. A eso de las 6 de la tarde regresaba a su lujoso penthouse.
No le quedaba mucho tiempo para él. Sin embargo, por las noches hacía ejercicio y se ponía a estudiar todo lo que podía acerca de los casos y el funcionamiento de la empresa. Poco después, conoció a una bella mujer en una fiesta de la empresa, que era la joven secretaria de uno de los delegados y de la que se enamoró perdidamente, por su sensualidad, pero sobre todo por su ingenuidad y su bello corazón. Después de salir con ella por un tiempo, decidió casarse, y pronto formó un hogar, comprando una mansión el doble de grande que la de Edward y habitándola con 2 hijos, tan hermosos como su madre y tan inteligentes y enérgicos como él. Un par de gemelos de sonrojadas mejillas y cabelleras doradas, que se convirtieron en la luz de sus días. 5 años más tarde, había comprendido el negocio. Su inteligencia no era enorme, pero era suficiente para comprender de qué iba aquella empresa, y a menudo se adelantaba a los consejos de Edward, resolviendo los casos y comprendiendo qué hacer antes de que se lo indicara. Poco a poco comenzó a prescindir de la guía de Edward, llevando por sí mismo las riendas de aquella gigantesca petrolera. Sus acertadas decisiones lo hicieron acreedor de la confianza del consejo y de los inversionistas, quienes vieron en él a una estrella en ascenso, como habían visto en Edward muchos años atrás. Su astucia lo hizo cimentarse en el puesto y dejar atrás el dominio de Edward. Nunca supimos qué había visto Edward en ti cuando decidió cederte el puesto. Es decir, para nosotros eras un jardinero tratando de aprovechar tus 5 minutos de fama con aquella demanda. Pero ahora lo comprendemos. Tus logros en estos últimos meses te han dado toda nuestra confianza. Creo que estás destinado a llevar a esta empresa a una época incluso más próspera de la que vivimos con nuestro valioso Edward, dijo uno de los accionistas en una reunión matutina. Julián estaba complacido al recibir estas palabras, y casi podía escucharse el placer que reflejaba en su callada sonrisa. Edward se enteró de estos rumores, y como Julián ya no necesitaba nunca de sus consejos y no tenía obligación alguna con la empresa, decidió entrar a trabajar a otro titán petrolero que había estado rogando por sus servicios. Edward era un genio en aquel negocio y un tiburón corporativo, así es que pronto comenzó a rivalizar con su antigua empresa, ganando contratos multimillonarios y venciendo en litigios con gobiernos extranjeros del tercer mundo para explotar sus riquezas naturales. Una revista lo eligió Hombre del Año, por haber dejado a su antigua compañía en inmejorables condiciones y ahora estar levantando a esta otra empresa hasta igualar a la anterior. ¿Qué puedo decir? Debo agradecer a Julián por quedarse con mi antigua empresa y permitirme redescubrir mi apetito por llevar al triunfo a una corporación. Muy pronto nos veremos las caras y sabremos si el alumno supera al maestro, concluyó Edward en la entrevista. «¡Maldito Edward! ¡Tú te lo has buscado!», exclamó Julián arrojando la revista con violencia. Los accionistas comenzaban a presionarlo, pues Edward estaba costándoles millones y aunque la suya era la empresa más fuerte, si la tendencia continuaba, sus acciones comenzarían una carrera en picada. Julián sabía muy bien lo que tenía que hacer, y aunque juró no volver a utilizar el anillo, aquella situación se estaba escapando de sus manos. Planeaba matar a Julián, por supuesto, pero debía tomarse su tiempo, planear muy bien las cosas para no ocasionar tragedias innecesarias que lo vincularan a él con los desastres que había ocasionado al pedir sus primeros deseos. Además, ese condenado anillo no podía asesinar a nadie simplemente con una orden directa. Toda muerte tenía que ser resultado secundario de deseos ambiciosos. Pasaron un par de semanas y Julián podía desahogarse de los cada vez más constantes problemas de la oficina con su hermosa familia. Su esposa lo amaba con pasión y sus hijos le llenaban el alma con sus hermosas sonrisas y algarabía. Una noticia hizo que Julián apresurara sus planes. Los detectives que había contratado para monitorear todas las acciones de su rival corporativo le informaron que cuando Edward regresara de unas vacaciones con toda su familia, firmaría uno de los tratos más grandes que se habían hecho en la industria petrolera, un pacto de unión
con otra empresa que sería devastador para Julián. Debo hacerlo ahora, no importa lo que pase. Si me duermo y Edward firma esa alianza, puedo irme preparando para una caída libre, y no volveré a depender de este maldito anillo. Julián estaba furibundo. Arrojó a su esposa al suelo, que lo estaba acosando con preguntas para las cuales no tenía tiempo en ese momento, y salió casi corriendo de su mansión, chirriando las llantas de su automóvil. Debía partir ahora mismo. Debía preparar un plan de emergencia. Debía matarlo esa misma noche. Los detectives le dieron toda la información necesaria, la ubicación de Edward y hasta qué itinerario seguiría en su visita por las Islas Galápagos. Por supuesto no podía ir hasta allá. Eso levantaría demasiadas sospechas. Entró a su oficina y trató de pensar en cómo podría matar a Edward, pero su mente estaba seca. No se le ocurría ningún deseo que lo matase de una manera limpia. Desear su muerte era imposible. La ironía estaba en que el anillo causaba muertes involuntariamente, al concederle alguna pertenencia, pero no podía matar a alguien como objetivo único. ¡Anillo de porquería!, gritó Julián tratando de arrancarlo de su dedo. Pero, como le había ocurrido antes, no pudo lograrlo. Se sentó en el cómodo sofá negro de su despacho y se sirvió una copa. Bebió casi toda la noche y a eso de las 3 de la mañana, totalmente alcoholizado, sintió que tenía la respuesta. Quiero la nueva empresa de Edward. Deseo ser el dueño de todo lo que ha estado levantando ese maldito. El conejo en el anillo abrió los ojos, que resplandecieron con esa macabra luz roja, y Julián cayó sin conocimiento al suelo, perdido de borracho. Al día siguiente, regresó a su casa y se disculpó con su esposa por su comportamiento. Esta le dijo que no se preocupara, que un directivo de alto nivel como él pasa por momentos de tensión que la mayoría no comprende. Julián la besó comprendiendo que tenía la mujer ideal. Pasó un momento con sus hijos y salió de nuevo al trabajo. Cuando su chofer lo llevaba a la oficina, un recuerdo llegó a su cabeza. Un recuerdo perdido entre las neblinas de una resaca que le hacía estallar la cabeza. El anillo. Pedí un deseo anoche. ¡Maldición! ¡Acelera esta porquería!, gritó Julián. El chofer reventó el automóvil y Julián subió las escalinatas de su empresa casi corriendo. Se dirigió corriendo a su oficina y vio en el suelo un periódico. Lo levantó y leyó en el encabezado: Poderoso titán corporativo se quita la vida. Junto a una imagen que ocupaba casi todo el espacio de portada, en donde se veía una fotografía de mal gusto de Edward colgando en una de las calles fuera de su hotel de lujo. Julián quiso leer la nota, pero una mano en su hombro lo hizo dar un brinco. «Tranquilo, todos estamos consternados», dijo la serena voz de uno de los accionistas, dándole un abrazo. «Edward fue como un padre para ti. Siempre creyó en tu potencial y por eso dejó en tus manos esta empresa, y también la que estaba levantando». «¿Cómo? ¿Qué es lo que dices?», preguntó Julián sin poder procesar tanta información en un lapso tan corto. «Así es. Edward se suicidó anoche y dejó una nota firmada, indicando que la empresa que dirigía debía aliarse con la nuestra, que él confiaba en que la unión de estos dos emporios sería beneficiosa para la industria petrolera, que él confiaba en tu liderazgo y en tu genio para crear una nueva era, una revolución en la industria energética». Julián desorbitó los ojos y jadeó el aliento. Casi quiso caerse de espaldas. «Y creo que la otra empresa va a considerarlo. Sin Edward no tienen muchas opciones. Si no se alían con nosotros, los aplastaremos como lo hemos hecho antes de que Edward los levantara. Trata de descansar, lo estamos haciendo muy bien», dijo el accionista con un tono frío de satisfacción. La muerte de Edward le venía excelente, y aunque había sido él quien levantara la empresa, ahora les convenía más que estuviese muerto. No había duda, aquellos hombres elegantes y civilizados de grandes corporativos eran tan desalmados como él. Julián se arrastró hasta su oficina temblando de pies a cabeza y sudando como si hubiese recorrido el desierto. Su secretaria le llevó unas pastillas para el dolor de cabeza y le dio uno de sus famosos masajes corporativos.
Cuando recuperó el color y la tranquilidad, Julián soltó una sonora carcajada. Todo le había resultado a las mil maravillas. Aun si la otra empresa no firmaba el pacto de unión, su empresa seguía dominando el ramo petrolero y él continuaría creciendo y amasando su enorme fortuna. Estaba tan de buen humor, ahora que sus problemas habían muerto con Edward, que telefoneó a su esposa para citarla a ella y a los niños y llevárselos a unas vacaciones inesperadas en un retiro de 3 días que había pedido. Sin embargo, cuando Julián pasó delante de su espejo, quedó horrorizado con su reflejo. Se acercó tan de súbito que casi choca con él. ¿Pero qué me está pasando? ¿Qué rayos es esto?, dijo al ver su rostro, y al instante volteó también a ver sus manos. La voz por el comunicador lo tomó desprevenido. Era su secretaria, quien le anunció que la empresa del fallecido Edward estaba pensándose muy bien la oferta de alianza, y que lo más seguro es que sí fuera a suceder. Eso quintuplicaría las ganancias para todos, y a él lo convertiría en una figura mundial con más poder que el mismo presidente. Julián apagó el comunicador, sin prestar más atención a todo esto. El problema con el que lidiaba era más urgente. Volvió a mirarse al espejo y notó su espectral apariencia, como si los años le hubiesen llegado de golpe, como si le hubiesen chupado la savia. Era como mirar una de esas plantas a las que los insectos secan y dejan convertidas en encorvados palitos sin color. Julián cumpliría para esas fechas, el 16 de agosto, los 40 años, pero la imagen que veía en el espejo era de un viejo de 60. Las manchas en sus manos eran horribles y las marcadas arrugas en su rostro despreciables. «Debe ser el anillo me hizo esto», dijo golpeando el espejo y destrozándolo con los puños. El aroma putrefacto de su sangre lo hundió más en aquel estado de locura. Su secretaria tocó la puerta. «¿Todo bien, señor?», preguntó con esa voz aguda y sensual. Julián contestó que todo estaba excelente, que solo había sido un accidente, que él mismo limpiaría el desastre. No podía dejar que lo vieran así. Se lavó las manos y se vistió con su gabardina negra. Se enredó una bufanda cubriéndose la mitad del rostro y se colocó un elegante sombrero que lo hacía parecer un verdadero magnate excéntrico. Prendió la computadora y buscó al brujo más poderoso y afamado, a quien solían visitar artistas y políticos importantes, y anotó la dirección de su domicilio en un papel que se guardó en la cartera. «Me tomaré el día libre, no contestaré ninguna llamada», dijo a su secretaria. La bufanda en su rostro dificultaba entenderle, pero la muchacha comprendió el mensaje. Julián salió del edificio con paso apresurado, casi tropezando. Subió en uno de sus autos y miró el papel. El brujo no estaba lejos. Al parecer, a pesar de afirmar ser un hombre espiritual, gustaba de aquel barrio residencial de lujo para magnates. Cuando llegó a su mansión, que se había pagado gracias a su talento como hechicero y a su cartera de clientes distinguidos, tuvo que esperar en un gran salón a que el brujo lo atendiera. Al parecer, estaba sumido en uno de sus sueños de evidencia. Julián exigió verlo, vociferando con esa voz del anciano en que se había convertido. Pero la recepcionista, acostumbrada a tratar con hombres prepotentes como él, supo tranquilizarlo. Unas horas más tarde, apareció otra señorita, y lo guió hasta el chamán. El viejo brujo yacía en un cuarto muy poco iluminado, con constelaciones en la bóveda y cuadros de pintura al óleo monumentales de los planetas y la luna. No había muebles, ni decoración, solo un tapete en donde el chamán estaba sentado, y en el que invitó a sentarse a Julián. ¿Una muerte? ¿Un embrujo de mala suerte? ¿O quizás un hechizo de pertenencia? Esos son muy populares entre la gente de tu clase, dijo el chamán apenas se hubo sentado Julián. Tenía los ojos cerrados para conservar un aspecto místico. «Nada de eso, viejo», dijo Julián acercándose a él
y haciéndolo palpar con sus manos el anillo en su dedo. El chamán abrió los ojos de súbito y lo miró. Lo manipuló entre sus dedos inspeccionando cada detalle. Algo en su expresión cambió. Su serenidad se vio afectada de golpe. «¡El anillo de Kunis!», dijo con una voz entrecortada. Julián lo miró con preocupación. Si este anillo existe, las proezas de las que es capaz solo se comparan con las desgracias que trae consigo a su portador. El chamán miró a Julián. «Eres un joven con una maldición que escapa de mis poderes». Julián se sobresaltó. Su rostro era el de un anciano, y el viejo reconoció la juventud detrás de él. «Así es, lo sé. Este anillo cobra una comisión que hasta para mí es excesiva, por cada deseo que te concede. Se alimenta de sangre y de vidas humanas, y cuando has aprendido a bloquear las muertes de los demás, se cobra con la tuya». Julián perdió el aliento y lo recobró de a poco. «Así es, chamán. Aprendí cómo lograr que mis deseos se cumplan sin perjudicar a los demás. Eso solo hará que este anillo se cobre con tu vida, y cuando eso ya no le sea suficiente, se cobrará con las vidas de quienes más quieres, si no es que ya lo ha hecho». Julián sabía que en cualquier momento obtendría la segunda empresa de Edward, y con ella cientos de miles de millones. Solo la vida de Edward había sido cobrada por el anillo, y un poco de su juventud, por lo que era probable que su familia, su amada familia, corriera riesgo. No dijo una palabra más al chamán y se levantó del tapete, corriendo desenfrenadamente. Era tarde. Su personal y su familia habían sido masacrados. Recogió a su esposa del charco de sangre y la besó en la boca y la estrujó contra su cuerpo. Sollozando, se arrastró hasta los pequeños cuerpos de su hijo y de su hija. Alguien los había baleado. Ni siquiera habían muerto como la mujer de la que obtuvo su primer automóvil, que se había desmayado como una princesa bajo el hechizo de una manzana. No, habían hecho una carnicería con su familia. Ese maldito anillo le había intercambiado el dinero obtenido por lo que él más quería. Los cuerpos de sus hijos habían sido fulminados por más de 20 disparos, ejecutados por un odio incomprensible, por una furia desmedida. Era el odio de su ambición, era la misma furia de su lujuria y de su avaricia. Una idea le vino a la mente, un experimento que aún no había realizado con el anillo. Se levantó del mar de sangre en el que estaba como recobrando las fuerzas y se secó las lágrimas. Mandó llamar al chamán, quien no solía ir a las casas de sus clientes, pero en esta ocasión hizo una excepción. Cuando llegó, un hedor de muerte le sacudió todos los huesos de su cuerpo. Caminó chapoteando por los litros de sangre regados por las baldosas blancas de mármol y puso una mano en la espalda de Julián, quien estaba inclinado sobre los cuerpos de su familia. Julián se levantó como animado por una fuerza desconocida y con ojos de loco le preguntó al viejo brujo tomándolo por los brazos: ¿Puede este anillo maldito devolver la vida a alguien? El brujo sabía muy bien lo que Julián le preguntaría. Miró los cuerpecitos acribillados y dijo con firmeza, mirando a Julián a los ojos: sí, puede hacerlo. Julián cayó de rodillas, levantando una ola de sangre, y rió a carcajadas. Era una risa de locura y de felicidad. Pero, dijo el chamán, el costo de una sola vida es más grande de lo que te puedes imaginar. Traer de la muerte a todos ellos requeriría al menos de 100,000 almas, además del resto de tu vida, exclamó el chamán sin parpadear, compungiendo el rostro. Lo haré. Pagaré lo que me pide el anillo, mi vida misma, por ver sonreír una vez más a mis hijos y por mirar los bellos ojos de mi mujer. Pues entonces hazlo, pero prepárate para sufrir lo que viene. Esta vez debes alimentar el anillo con todas las muertes que puedas. Cuando sean las suficientes, el conejo encenderá los ojos sin que tú le hayas pedido nada, y sabrás que es el momento de regresar de la muerte a tu familia. El chamán abandonó la casa de Julián y éste se puso manos a la obra. Regresó a su trabajo y se dispuso a ocasionar muertes a diestra y siniestra. Pedía cosas por capricho, concesiones de contrato, explotaciones de pozos que costaban la vida de cientos de empleados y personas.
siempre cubriendo su rostro para que nadie pudiera verlo. Todos pensaron que se había convertido en un millonario excéntrico y no buscaron más explicación. Al cabo de medio año, las miles de vidas necesarias estaban pagadas y Julián formuló su deseo. Los ojos del conejo resplandecieron y cuando Julián pidió que regresaran a la vida su esposa y sus hijos, el conejo emitió un chillido y Julián cayó al suelo, esta vez sin fuerza, convertido en un anciano de 100 años. Su familia recobró la vida y su belleza, pero no reconocieron a Julián en aquel anciano que apenas podía sostenerse en pie. Lo echaron de la casa y anduvo vagando por ahí sin rumbo fijo. Se declaró oficialmente desaparecido y sus pertenencias quedaron en manos de su familia. Julián estaba satisfecho por haber visto a sus seres queridos una última vez y solo quería morir, pero no podía hacerlo. Dejó de comer, dejó de beber y de hacer nada, pero algo lo mantenía en este mundo, una fuerza que solo podía explicarse como magia, la magia negra de ese anillo maldito. Julián intentó zafarse el dedo o incluso serrucharse la mano entera, pero era imposible deshacerse de él. Un anciano sumamente decrépito, asqueroso, apestoso y en los huesos, tocó a la mansión del chamán. Este lo había estado esperando y lo recibió sin más preámbulo. Julián hablaba con dificultad. Te advertí que te costaría tu vida y me refería a tu juventud, porque morir es imposible para ti. Es imposible hasta que alguien más tenga ese anillo. Debes dárselo a alguien con las mismas ambiciones que tú. Solo así podrás descansar. Julián salió de ahí y se dirigió a la casa de apuestas que solía visitar en su juventud. Por alguna razón, le pareció que había sido ayer. Sabía que solo en ese lugar podría encontrar a un ser miserable y ambicioso como él. Como ya nada le importaba, deseó apoderarse de ella sin más, y entonces los dueños tuvieron una pelea en donde se asesinaron mutuamente, y de pronto los papeles decían que aquella casa de apuestas era suya. Se recluyó ahí a jugar día con día, esperando que cruzara su puerta un ser ambicioso y malintencionado como él. Desesperado porque nada pasaba, sufriendo el dolor de sus llagas y el cansancio de sus huesos, hasta que un día se cumplió su deseo. De entre todos los miserables que jugaban sumas insignificantes, apareció en sus mesas de gente importante un maldito don nadie con paso de rey. Julián lo reconoció al instante y lo invitó a sentarse en el asiento vacío que siempre guardaba en su mesa. Con la habilidad y la maña de sus años, lo hizo ganarle a todos hasta que ya solo quedaban ellos dos. Jugó muy bien sus cartas y dejó al joven ganar. Este festejó con impetuosidad y una alegría pedante y maligna. «Puedo entregarte esta suma de dinero», dijo Julián sujetando el cheque, «que para ti, que eres tan insignificante, es una gigantesca suma, algo que jamás has visto junto, un dinero que significaría un par de buenos días hasta que volvieras a caer en ese abismo de vacíos e insatisfacciones que vives cada mañana cuando te levantas y te diriges a las mesas de la gente estúpida creyéndote más listo que ellos». El joven, de tez morena, abrió unos gigantescos ojos de sorpresa. «Así es», dijo Julián, «sé lo que eres, te conozco, porque somos iguales». «Acepta este anillo», dijo por fin Julián con una mística y cachonda sonrisilla en los labios. Y bueno, eso ha sido todo por ahora, queridos amigos. Espero que esta historia les haya gustado, o cuando menos, los mantuviese distraídos de cualquier problema, o realidad demasiado perversa, insidiosa, o hasta gris.
Les mando un gran abrazo a todos mis suscriptores, un besote helado a mis bellas suscriptoras. Y a mis patrocinadores, mi respeto eterno. Los quiero mucho. Los veré pronto. Déjenme saber en los comentarios, si les gustaría que subiese con voz real, las demás partes del anillo de Kunis, hasta llegar a la continuación que estoy escribiendo. O bien, ¿qué historia quieren que suba a continuación con voz humana? Y no se preocupen, las historias nuevas seguirán viniendo. Eso si el señor YouTube nos lo permite, ya que el vídeo anterior me lo censuraron los primeros 2 días, y luego graciosamente, volvieron a monetizarlo, al no encontrar nada sucio, o prohibido en él. Espero seguir contando con su apoyo, sus reproducciones, sus comentarios, o bien, sus donativos por medio de mi Patreon, que dejo en la descripción, o por medio de PayPal. Les dejo toda la información aquí abajo. Cuídense por favor. Hasta pronto.